Buenos días, siendo las 9:03 del día 6 de noviembre del 2015, nos encontramos presentes en la primera sala de audiencias del Palacio de Justicia del municipio de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo la audiencia relativa a la carpeta judicial número 7209-2015, iniciada a Yarlindet Reyes Domínguez por hechos constitutivos de ilícito de violencia familiar. Audiencia que será presidida por el licenciado Arturo Octavio Reyes Arroyo, juez de control del Estado, en la inteligencia de que se inicia con posterioridad la audiencia al haberse presentado fallas técnicas. Bien, siendo el momento indicado, iniciamos la celebración de la presente audiencia, para lo cual pido, por favor, que se identifiquen quienes intervendrán en el Ministerio Público. Gracias, buenos días. Licenciada Consuelo Vallejo Piedra, agente del Ministerio Público número 3 de la Unidad de Investigación especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales en Monterrey. Me acompaña quien tiene el carácter de víctima y se va a presentar de propia voz. Por favor, señor. Miguel Ángel Buentello Moreno. Buentello Moreno. Buentello Moreno. Por parte de quien se investiga. ¿Quién asiste a la audiencia? Buen día, señoría. Día. José de Jesús Gómez García, defensor público estatal, y me acompaña quien ha sido señalada como autora de un probable delito, a quien le pido se identifique. Por favor, puede darnos su nombre. Buenos días, Yarlindet Reyes Domínguez. Ministerio Público, advertir que esta audiencia se trata de una formulación de imputación. Así es, señoría. Bien, me dirijo con Yarlindet. ¿Le hicieron saber los derechos que tiene usted como persona investigada? Sí, Bien, entre estos derechos es el que usted cuente con un defensor que lo represente en los actos de la investigación y la asesore respecto a su defensa. El licenciado José de Jesús, que se encuentra al lado suyo, refiere ser su abogado defensor. ¿Esto es así? claro que sí. Licenciado, ¿acepta y protesta el cargo? Acepto y protesto, señoría. Yarlindet Reyes, le voy a solicitar que proporcione unos datos generales para el registro de los mismos en la audiencia. Le exhorto en legal forma para que su respuesta las conduzca con verdad. Le indico que en caso de que se proporcione información falsa o imprecisa, la ley señala que le causará perjuicio, puesto que se le puede considerar como una persona que pretende sustraerse de la acción de la justicia. Le pido, bajo este exhortamiento en el que se encuentra, que vuelva a indicar su nombre correcto y completo. Es Yarlindet Reyes Domínguez. Bien, advierto que habla y entiende el idioma español, ¿verdad? Claro. ¿Pertenece a algún grupo étnico o indígena usted? No, ¿De dónde es originaria, su lugar de nacimiento? Veracruz, Martínez de la Torre. ¿Ese es el municipio? Sí. ¿Qué edad tiene usted? 21 años. Díganos, por favor, la fecha de su nacimiento. El 12 de julio del 94. Bien, díganos, por favor, el nombre de su padre y el de su madre. Mi madre es Hortensia Domínguez Utiné. Melquiades Reyes Herber. Dígame, por favor, si usted sabe leer y escribir. Sí, ¿Su máximo grado de estudio cuál es? cuarto de primaria. ¿Cuenta actualmente con algún oficio, algún empleo? No, ¿Cuál es su estado civil? soltera. ¿Puede informarnos, por favor, domicilio donde usted la puedan localizar y le puedan realizar notificaciones? Sí, es privada Vicente Elizondo. Ujú. 2501, Polonia Martínez, en Monterrey. Bien, usted le informo que en caso de que llegue a cambiar de domicilio, debe de comunicarlo a este tribunal. Bien. Ello bajo la circunstancia de que si no lo hace, se le puede considerar como una persona que pretende sustraerse de la acción de la justicia. ¿Hay algún teléfono donde de igual manera la puedan usted localizar? Claro que sí, es celular es 811 Ujú. 38 39 559. ¿Y algún correo electrónico? No, Gracias. Me dirijo con el señor Miguel Ángel Buentello. ¿Le hicieron saber los derechos que como ofendió el delito cuenta este señor? Bien. De igual manera, le voy a solicitar que proporcione unos datos generales. Le pregunto, ¿protesta usted conducirse con verdad ante una autoridad judicial en funciones como la que el de la voz representa? Al micrófono, señor. ¿Perdón? Le pregunté que si protesta conducirse con verdad ante Claro ante que el de la sí. voz. Sí, licenciado, claro que sí. Vuélvanos a indicar su nombre correcto y completo. Miguel Ángel Buentello Moreno. Bien, advertí que habla y entiende perfectamente el idioma español, ¿verdad? Sí, señor. ¿Pertenece a algún grupo étnico o indígena usted? No sé. ¿De dónde es originario, su lugar de nacimiento? Monterrey, Nuevo León. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 64 años.
Y díganos, por favor, la fecha de su nacimiento. 1 de agosto de 1951. Menciónenos, por favor, el nombre de su padre y el de su madre. Humberto Buentello Galván, Juana Moreno Covarrubias. ¿Sabe usted leer y escribir? Sí, señor. ¿Su máximo grado de estudio cuál es? Preparatorio. ¿Concluida? Sí, concluí. Bien. ¿Cuenta con algún oficio, algún empleo? No, ahorita no. En la Bien. actualidad. ¿Cuál es su estado civil? Es, ¿cómo se dice? De solo, Soltero. soltero, vaya, sí. Bien. ¿Cuenta usted con domicilio para el efecto de recibir notificaciones? Claro que sí. Infórmelo, por favor. Es 23 de abril, ¿Mm? 2005A, Colonia Nueva Madero, ¿En qué municipio? Monterrey, Nuevo León. Bien. En caso de que cambie de domicilio, comuníquelo a este tribunal, puesto que si no lo realiza, las notificaciones que se dirijan a usted se realizarán en la tabla de avisos o estrados de este tribunal. Bien. ¿Algún teléfono donde de igual manera lo puedan localizar y hacer notificación? Es 83 54 27 09. Bien. ¿Algún correo electrónico? No, Lencio. Bien. La finalidad de esta audiencia, como lo he escuchado, se trata de una formulación de imputación y significa que vamos a autorizar a la gente del Ministerio Público que proceda a hacerle a usted el conocimiento de los hechos que se encuentra investigando. Le va a informar de qué delito se trata en su caso, así como también le va a informar la forma en que usted la investiga respecto a la participación en el mismo. Le pido, por favor, que ponga mucha atención a lo que le van a informar. Ministerio Público. Sí, Tiene uso de la gracias, voz. señoría. Señora Yerlinde Reyes Domínguez, le informo que esta Fiscalía desarrolla una investigación en su contra, ya que el día 19 de mayo del año 2015, aproximadamente a las 14 horas, cuando el señor Miguel Ángel Buentello Moreno, de 63 años de edad, se encontraba en el domicilio que compartía con usted, en el que habitaba en Unión Libre, siendo el ubicado en la calle de 23 de abril, número 2005 de la colonia Nueva Madero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, se encontraba en compañía de usted, cuando se percató que usted le estaba dando bruscamente el biberón a una de sus niñas, a la bebé. Entonces el señor Miguel Ángel le dice a usted que no trate así a la niña. Fue entonces que usted, molesta, se acerca a él y lo jala de la camisa a la altura del pecho y junto con eso le agarra de la cadena que él traía alrededor del cuello y usted le comenzó a cachetear tomándole en ese momento la dentadura y literalmente le dijo: ya no voy a aguantar a un pinche viejo inválido amargado hasta aquí y dame la mitad de lo que tengas y yo ya me voy. Retirándose entonces usted del lugar. Básicamente esos son los hechos que se le están atribuyendo por parte, que se están investigando por parte de la Fiscalía. Con el actuar de usted ocasionó en la persona del señor Miguel Ángel un daño psicológico. El delito que se le atribuye a usted es el de violencia familiar de tipo psicológico previsto por el artículo 287 bis en la fracción en el inciso B, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Y la participación que se le atribuye es como autor material del delito en términos del artículo 39, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Es todo, señoría. ¿La defensa requiere alguna aclaración? No, señoría. Bien. ¿Y Arlindet entendió lo que le acaba de informar la agente del Ministerio Público? Claro que sí. En relación a ello y que usted ya conoce los hechos por los que le investigan, le pregunto, más bien le informo que tiene el derecho a darle contestación y también tiene el derecho de guardar silencio. Le pido, si no le ha realizado, que consulte con su defensor para que me refiera cuál es su postura. No va a emitir declaración, señoría. Bien. En razón de lo que refiere su defensor, se le tiene haciendo valer el derecho constitucional que consagra el artículo 20 para guardar silencio en esta etapa de la audiencia, sin que ello le cause perjuicio alguno. Bien. ¿Existe otra petición, fiscal? Sí, señoría, en términos del artículo 303 y 306 del Código Procesal Penal, solicito sea vinculada a proceso a la señora Yerlinde Reyes Domínguez, ya que se ha cumplido con los requisitos del artículo 303. Bien. Y Arlindet, en relación a esta nueva petición de la Fiscalía, le informo que tiene usted el derecho a que sobre esta petición se resuelva en esta misma audiencia o en otra que podemos llevar a cabo dentro del plazo de 72 horas o en el término ampliado a 144 horas.
Le pido, si no lo ha hecho, que consulte con su defensor para que me refiera en qué momento resolvemos la petición. Solicitamos se resuelva en este momento, señor. En razón de ello, procederemos a resolver sobre la misma. Fiscal, ¿puede por favor continuar? Sí, señoría. Si no hay inconveniente por parte de usted y de la defensa, solicito se tenga por reproducidos los hechos que fueron materia de la imputación para este apartado. ¿Algún inconveniente? No por parte de la defensa. Bien, en todo caso, se le tienen reproducidos, fiscal. Puede continuar con sus datos de prueba. Gracias, señoría. Dentro de la carpeta de investigación se cuentan con los datos suficientes para poder acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como que la señora Jacqueline Dett participó en su comisión. Para acreditar que se cometió un hecho, se cuenta principalmente con la denuncia presentada por el señor Miguel Ángel Buentello Moreno de fecha 6 de junio del año 2015, en el que básicamente, señorías, se exponen los mismos hechos que fueron materia de la imputación, y si no hay inconvenientes, solicito también para este apartado se tengan por reproducidos para obvio de innecesarias repeticiones. No hay inconveniente, señor. Continúe, por favor, fiscal. En apoyo a las manifestaciones y al dicho del señor Miguel Ángel, se cuenta con un examen mental, siendo el número 4630 del año 2015, que le fue realizado el día 30 de junio del 2015 al señor Miguel Ángel, esto por las licenciadas Xochitl Quetzal, Valadez de la Cruz y Laura Naí Zúñiga Ramírez, que son peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría, en el cual, una vez que hacen una valoración... ¿Me dijo Xochiquetzal? Sí, ¿Quién más? y Laura Anaí Zúñiga Ramírez. ¿Y Xochiquetzal de qué apelativos? Valadez de la Cruz, Adelante. en la cual realizaron una valoración al señor Miguel Ángel en dos fechas, siendo el día 7 y 8 de junio, esto por aproximadamente 180 minutos, en el cual se le aplicaron pruebas y test. En dicho cuerpo del examen se advierte que el señor Miguel Ángel señaló como fecha de los hechos el día 19 de mayo del año 2015, que estos sucedieron en su domicilio en la colonia Nueva Madero, y señala como su denunciada a la señora Jacqueline Dett Reyes Domínguez, y en cuyos antecedentes del caso el señor Miguel Ángel hace la mención que se encontraba en su domicilio dándole el biberón a su hija cuando se da cuenta que su concubina Jacqueline Dett le estaba dando fuerte el biberón a la niña y que estaba enojada. Entonces él le dice que no maltrate a la niña, que entonces la señora Jacqueline Dett le dice, pues pinche viejo amargado, y es cuando lo agarra del cuello en donde él traía una placa, y que incluso le dijo que le apretara más fuerte, que si lo quería matar, pero ella le dijo que no se iba a empaletar por eso, y que posteriormente lo jaló de la cadena y le dio unas cachetadas, y que con los golpes le tumbó sus dientes, y después él se los acomodó y ella se empezó a burlar de él. En las conclusiones que se establecieron en el examen mental, se determina por parte de los peritos de la Procuraduría que el señor Miguel Ángel Buentello presenta una alteración en su estado emocional que provoca modificaciones en la conducta resultante de la agresión, que presenta un estado emocional depresivo, ansioso y temeroso, derivado de los hechos denunciados y ante la posibilidad de que su denunciada le cause un mal a futuro. Asimismo, establecen que su dicho se considera confiable y que presenta un daño en su integridad psicológica derivado de los hechos que denuncia, evidenciándose esto en diferentes indicadores, entre los más relevantes el haber estado expuesto a un evento negativo en donde estuvo en riesgo su integridad física, aunado a que el evaluado es una persona de la tercera edad y con discapacidad motora, haciéndose más vulnerable a sufrir cualquier tipo de delito. Asimismo, presenta una alteración emocional antes descrita. Eso sería básicamente lo del examen mental. Otro dato de prueba con el que se cuenta para apoyar el dicho de el señor Miguel Ángel es la entrevista de un testigo de nombre Óscar Ramiro Galaviz Sustaita, que fue recabada el día 29 de octubre del 2015 en sede ministerial, en la cual el señor Óscar Ramiro establece que conoce al señor Miguel Ángel desde hace muchos años, sin establecer cuántos, que fue cuando él se mudó al domicilio ahí en la colonia Nueva Madero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, que Miguel Ángel es su vecino desde entonces, ya que vive en la calle 23 de Abril Cruz con Eliodoro Pérez,
y que cuando conoció a Miguel Ángel también conoció a la señora Yarlín, que solamente la conoce así y que sabe que viven en unión libre y que de esta relación ellos tuvieron 2 hijas de nombre Sisi y Lady. Y establece el señor Oscar Ramiro que a mediados del mes de mayo de este año, que eran como las 3 o 4 de la tarde, estaba en su domicilio junto con su esposa Angélica cuando sonó el celular de su esposa y al contestar, su esposa le dice que era su compadre Miguel Ángel, que así le dicen compadre porque le bautizaron a la niña Lady. Entonces, que les pedía por teléfono que fueran porque Yarlín lo estaba golpeando, por lo cual el señor Oscar y su esposa se dirigen al domicilio y cuando llegan encuentran al señor Miguel Ángel. Primero encuentran que la puerta estaba abierta y cuando entran encuentran al señor Miguel Ángel tirado en el suelo de la cocina, diciendo que Yarlín lo había golpeado, que lo checaron del cuello porque Yarlín le había jalado de la cadena de acero que traía alrededor y que ahí estuvieron con él un rato porque estaba muy asustado y posteriormente se retiraron ya cuando lo dejaron más tranquilo. Para acreditar la relación existente entre la señora Yarlindet y el señor Miguel Ángel, pues se cuenta con la entrevista del señor Miguel Ángel, en el cual establece básicamente que vive en unión libre con la señora Yarlindet desde hace aproximadamente 22 años y que de su relación tuvieron 2 hijas de nombre Sisis Juana Yamilet y Lady Areli, ambas de apellidos Buentello Reyes. Asimismo se cuenta con un acta de nacimiento, siendo la 724 del año, de fecha 19 de mayo del año 2008, en la cual se encuentra como dato de la registrada la menor Sisi Juana Yamilet Buentello Reyes y como nombres de los padres Miguel Ángel Buentello Moreno y Yarlindet Reyes Domínguez. Ahora bien, para acreditar la probabilidad de la participación en los hechos de la señora Yarlindet, pues se cuenta básicamente con la imputación franca y directa que realiza el señor Miguel Ángel hacia la señora Yarlindet, en la cual la señala como su concubina, quien el día 19 de mayo del año 2015, estando en su domicilio ya señalado, siendo aproximadamente a las 14:30 horas, lo agrediera verbalmente de la forma en que ya quedó establecido dentro de la exposición por parte del Ministerio Público. Es así que para esta Fiscalía se puede acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en este caso el de violencia familiar, previsto por el artículo 287 bis, inciso B, en la fracción primera, y sancionado por el artículo 287 bis 1 del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, se puede acreditar la probabilidad en la participación de la comisión de este hecho de la señora Yarlindet Reyes Domínguez, esto en su calidad de autor material en términos del artículo 39 en la fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Es atento a esto que la Fiscalía solicita sea vinculada al proceso. Es todo, señoría. Gracias. Defensa tiene el uso de la voz. Sí, señoría, gracias. Como acabamos de escuchar, el fundamento que sirve de apoyo a la Fiscalía para solicitar hoy esta vinculación a proceso es el artículo 287 bis del Código Penal de Nuevo León. Y es precisamente esta fracción primera que refiere la violencia psicológica. El código, para evitar que los intérpretes del mismo nos inclinemos en cualquiera de los sentidos respecto de lo que es un daño a la integridad psicológica, respecto de la cuestión penal, refiere que se entenderá como daño a la integridad psicológica el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad o a la conducta o ambas resultante de la agresión. Y el apartado precisamente de la fracción primera vuelve a reiterar que respecto de la afectación psicológica es un trastorno mental que provoca modificaciones a la personalidad o a la conducta o ambas resultante de la agresión.
como hemos escuchado de la verbalización que hace la fiscal de su carpeta de investigación, no se desprende ningún trastorno mental. Habla de resultados, es decir, habla de que tiene una afectación en sus emociones, una serie de consecuencias como tristeza, entre otras, pero omite el nombre de algún trastorno mental. Y precisamente el Código Penal constriñe a las autoridades, en este caso a los especialistas, pues a especificar en todo caso si existe o no un trastorno mental. En este caso no definen los especialistas en la materia, en la conducta humana, ningún nombre de ningún trastorno, por lo que ahí no se cumple con lo estipulado en el Código Penal. Es decir, la conducta que se pretende imputar a mi representada, en todo caso, es atípica, porque no se cumple con este numeral del 287 bis. En ese orden de ideas y aunado a que los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía no apoyan el dicho de quien se dice víctima, pues el dicho de quien aporta su testimonial en esta calidad resulta ser un compadre. Tampoco se está pretendiendo afectar ninguna condición que la Fiscalía dice que porque es de la tercera edad resulta más vulnerable a la comisión delictiva. No nos vamos a meter a ese tipo de cuestiones, puesto que simplemente hay un despego al ordenamiento penal. Y al haber esta atipicidad conductual, es decir, para procesar a mi representado, primero se tendría que cumplir con un establecimiento de un hecho, dada la condición a que obligue el artículo 19 de la Constitución Política Federal. Y para establecer ese hecho se debe de cumplir precisamente con este 287 bis, que como hemos escuchado, no existe ningún trastorno mental como causa de todas las afecciones que la Fiscalía refiere. Al no existir esta causa, que precisamente la cuestión penal investiga o trata las causas de todas las conductas que luego traen como resultado aparejado una consecuencia, al omitirse esta causa, pues esta condición estaría vulnerando el artículo 14 de la Constitución Política Federal también, puesto que estaríamos entonces vinculando a mi representada por una simple analogía, incluso por mayoría de razón, como lo reza ese numeral cardinal. La Fiscalía también alega que le sirve de apoyo el artículo 303 del Procesal Penal, lo cual solicitaría esta autoridad de control ex oficio aplicase ese control difuso y aplicara la exigencia del artículo 19. Al no cumplirse con esta exigencia del artículo 19 y de establecer el hecho por las condiciones que ya he citado, solicitaría que en este caso concreto y al no pasar el filtro de la razón, es decir, lo que contempla el artículo 23 del Procesal Penal, de aplicarle a este caso concreto la sana crítica, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados, precisamente que exige este numeral 287 bis del Código Penal, solicitaría esta autoridad no vinculase en esta ocasión a mi representada a proceso por esta falta de apego a derecho. Gracias. Gracias, defensor. ¿Me da cuenta, Luz Lobos? Sí, gracias, señoría. Pues básicamente la defensa establece que no se debe vincular a proceso porque no se está determinando un trastorno mental en el cuerpo del examen mental. Sin embargo, la Fiscalía, pues evidentemente no se encuentra de acuerdo con la manifestación del defensor, pues de las conclusiones que se establecen en el examen mental, se puede advertir, y como se manifestó por parte de la Fiscalía, que el señor presenta y fue determinado por los peritos una alteración en su estado emocional que provoca modificaciones a la conducta resultante de la agresión, siendo este uno de los factores que establece el artículo 287 bis para definir el daño psicológico. La cuestión de que no se establezca literalmente un trastorno mental, bueno, eso ya será cuestión de
de cuestionar a los peritos en otra etapa procesal, como que fuera, en este caso, el eventual juicio. Es por ello que la Fiscalía no se encuentra de acuerdo con las manifestaciones de la defensa respecto que no hay otras cosas que apoyen el dicho de la víctima, pues hay que también tomar en consideración, señoría, que estos sucedieron en el domicilio. Únicamente se encontraba, como se advierte de la denuncia presentada por el señor, que se encontraba únicamente con la señora Yarlindet. Evidentemente, pues había ausencia de testigos. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia ha establecido en diferentes ocasiones que se le debe de dar, otorgar valor preponderante al dicho de la víctima, tomando en consideración que el tipo de este tipo de delitos regularmente se cometen en ausencia de testigos. Lo que se pretende por parte de esta Fiscalía es que nos permita continuar con la investigación formalizada. Los datos que nosotros estamos proporcionando en esta audiencia, a estimación de la Fiscalía, resultan ser suficientes para formalizar esa investigación. Es por lo que la Fiscalía otra vez vuelve a hacer la solicitud de que se vincule a proceso a la señora Yarlindet y se nos permita continuar con la investigación, tomando en consideración los datos que le estamos aportando. Es todo, señoría. ¿Algo más, defensor? Sí, señoría. Pues precisamente la Fiscalía interpreta el código o la ley o la Constitución como que hasta este momento no es necesario precisamente que los peritos en psicología hayan establecido el trastorno mental. Insisto en la exigencia que hace el artículo 19 de la Constitución y que precisamente para la vinculación es necesario que se establezca la conducta delictiva. Y para establecer esta conducta delictiva, pues se está basando principalmente en la situación psicológica, que sería tanto como investigar, esto lo comento de manera analógica, como investigar un homicidio sin el acta de defunción correspondiente. Eso no podría ocurrir simplemente porque el perito tendría que ser el que hiciera constar, dada su profesión, el hecho y de ahí en adelante comenzar una investigación. Aquí en el caso concreto es un perito que le dice el código precisamente a ese perito qué es lo que se entenderá por el daño en la integridad psicológica y este simplemente es omiso. Al ser omiso, pues estaríamos con esta cuestión atípica que en todo caso la Fiscalía, sin citar cuál es el criterio jurisprudencial que le apoya, dice que el dicho de la víctima debe ser tomado en cuenta como preponderante. Lo cual atenta a todas luces contra la presunción de inocencia, máxime que, como insisto, los datos no son suficientes para establecer ese hecho. Por la atipicidad y a mayor abundamiento, simplemente el médico dice que no trae ninguna lesión que refiere su compadre al momento de verlo. Dice que trae unas marcas en el cuello, producto de que él usaba una cadena y el médico no refiere ningún tipo de lesión. Todo este tipo de consideraciones y el despego a derecho creo que de vincular a mi representada se estarían vulnerando todas estas garantías de los derechos humanos de las que es beneficiada. Gracias, señoría. Permítanme entonces resolver el planteamiento.
Bien, una vez que he escuchado el planteamiento, debo de anunciar que, como bien se ha reiterado, el artículo 19 constitucional establece los requisitos que deben reunirse para el pronunciamiento de una resolución como la que peticiona la Fiscalía. En este caso, la acreditación de la comisión de un hecho determinado y que éste tenga características de un delito y que además exista datos en la investigación que permitan establecer la probabilidad de que a quien se atribuye este hecho participó en la comisión del mismo. Debo de advertir que el hecho que queda acreditado, al menos en mi concepto, al menos el día de hoy, es aquel que aconteció el día 19 de mayo del presente año, aproximadamente a las 14 horas, en el interior del domicilio ubicado en 23 de abril 2005 en la colonia Nuevo Madero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, lugar en el que se encontraban y quienes vivían en unión libre, Yarlindet Reyes Domínguez y Miguel Ángel Buentello Moreno, y después de una discusión respecto a la forma de tratar a una de sus hijas, se realizó una discusión y después de unos golpes se profirieron diversas locuciones como ya no voy a aguantar, ya no te voy a aguantar, eres un viejo amargado, inválido, además de que después de que le dio la cachetada se le cayó la dentadura y ella comenzó a burlarse de acuerdo a lo que se estableció en esta audiencia. Este hecho que he expresado queda justificado en mi opinión, al menos hasta este momento y con el rango probatorio que se establece en este tipo de resolución, con el expuesto por Miguel Ángel Buentello Moreno, pues ello lo ha referido. También en el examen mental que le fue expuesto en sus antecedentes y exposición de los hechos, narró los hechos anteriormente descritos. También se expuso que su dicho es confiable. Ahora bien, habrá que determinar en base a los argumentos que se ha desarrollado en esta audiencia si este hecho tiene característica del delito de violencia familiar que el Ministerio Público ha requerido. El artículo 287 bis, inciso B, fracción primera, refiere que se comete este delito quien habitando no en el domicilio de la persona agredida realiza acción o omisión y que esta última sea grave, reiterada, que dañe la integridad psicológica, física, sexual, patrimonial de uno o varios miembros de su familia, concubino o concubinario. El inciso B, al que hizo referencia la Fiscalía, se refiere a que cometen este delito de concubino y concubinario. Se advirtió, de acuerdo a lo que surgió en esta audiencia, que los señores Yarlindet Reyes Domínguez y Miguel Ángel Buentello Moreno, en el momento en que se efectuaron estos hechos, vivieron en concubinato, de acuerdo a lo que expuso el propio Miguel Ángel Buentello, lo que expuso Óscar Ramiro Galaví Sustaita, y que también se ve reflejado en el acta de nacimiento de una de sus hijas, de acuerdo a lo que se ha informado, en el cual aparecen las citadas personas como padres. De ahí de que se puede establecer que tuvieron este tipo de relación de ser concubinos. En efecto, la fracción primera del artículo 287 establece que se debe entender el tipo de violencia física, psicológica, el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad o a la conducta o ambas resultantes de la agresión. Sobre este punto se genera debate. El de la voz estima, al menos que con el dato que se esgrime en esta audiencia, me permite concluir que el señor Miguel Ángel Buentello Moreno, al menos con la información que se surge, existen datos que me permiten establecer la existencia de un trastorno mental, puesto que concluye el perito que le realizó el examen mental, Xochitl Valadez y Laura Zúñiga, que con motivo de los hechos que denunció y que expuso en esa audiencia, presentó una alteración en su estado emocional que provoca modificaciones a su conducta.
Debo acotar que en opinión del de la voz, alteración al estado emocional se ve relacionado con el trastorno mental que se establece en el citado dispositivo, puesto que esta condición de su estado alterado fue como consecuencia de la conducta que refirió ante los peritos haber sucedido en su persona por parte de quien señala como su agresora. Además de que expuso la Fiscalía diversos aspectos que pueden estimarse como concluyentes a este estado emocional, pues refirió sentir que esta persona siente temor, un estado depresivo. Por lo que estimo que al menos hasta este momento este dato de prueba me permite establecer la existencia de ese trastorno mental reflejado en una alteración en su estado emocional, por lo que advierto en todo caso que este hecho, al menos hasta este momento, tiene características del delito de violencia familiar previsto en el artículo 287 bis, inciso B, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Y estos mismos datos de prueba que fueron expuestos me permiten establecer, al menos hasta este momento, que existe la probabilidad de que Yarlinden Reyes Domínguez cometió el mismo como autora material conforme a la fracción primera del artículo 39. Pues si bien, como se ha sentado en esta audiencia, solamente se encuentra como testigo presencial, al menos en esta audiencia, el denunciante Miguel Ángel Buentello Moreno, pero también dada la forma en que aconteció el hecho, advierto que al menos hasta este momento la Fiscalía produce o obtuvo una entrevista de quien es el ofendido, y el cual advierto también que se realizó en el interior de un domicilio, del cual no se tiene al menos hasta este momento noticia de que alguien más se encontrara presente con la calidad de que la Fiscalía haya obtenido alguna entrevista, al efecto de que se corrobore bajo algún testimonio esta circunstancia. Sin embargo, ello queda robustecido o ello al menos queda justificado a manera de indicio con el examen mental que le fue realizado, pues narró hechos como los que expuso en su denuncia, además de que los psicólogos refieren que el dicho de él es confiable. Además, el mismo día en que acontecen estos hechos, el señor Miguel Ángel Buentello realiza una llamada telefónica a la casa del señor Oscar Ramiro Galaviz, incluso informa que acuden a su casa en razón de que estaba siendo agredido, se dirigen a él y lo observaron en el piso, por lo que habrá de estimarse que ese hecho que aconteció y que el día de hoy he referido que tiene las características del delito, probablemente aconteció y probablemente la persona que lo haya cometido lo es Yarlinden Reyes Domínguez. Por ende, el de la voz, si bien estos datos de prueba resultan ser mínimos, sí suficientes para este estadio procesal, para determinar lo anteriormente mencionado y autorizar al Ministerio Público que continúe con la investigación en forma judicializada para que al finalizar la misma determine si realiza acusación o no realiza acusación, o en su caso de solicitar el sobreseimiento de acuerdo a lo que dispone el artículo 410 del Código Procesal Penal vigente en el Estado respecto a una vez concluida la investigación, o en su caso determinar lo conducente. Y por ende, el día de hoy, Yarlinden Reyes Domínguez, decreto auto de vinculación a proceso a usted por el mencionado delito de violencia familiar al que me he estado refiriendo en esta audiencia, el cual dispone una sanción privativa de libertad conforme al artículo 287 bis 1 arábigo. ¿Existe otra petición fiscal? Sí, señoría, en términos del artículo 170 y 171 del Código Procesal Penal, solicito le sean impuestas como medidas cautelares a la señora Yarlinden Reyes Domínguez, las establecidas en la fracción séptima y octava del artículo 184 del Código Procesal Penal. Esto sería la séptima, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. En este caso sería el domicilio donde actualmente habita el señor Miguel Ángel, siendo el ubicado de 23 de abril 2005 de la colonia Nueva Madero en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Así como la octava, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. En este caso sería la prohibición de acercarse al señor Miguel Ángel Buentello Moreno. Las medidas que son solicitadas a estimación de esta Fiscalía resultan ser razonables y proporcionales atendiendo a las circunstancias del hecho y la naturaleza del delito, y el objetivo pretendido no se puede obtener mediante otras medidas cautelares.
Como dato de prueba para este apartado tenemos con el examen mental a que se hizo referencia anteriormente, el 4630 del 2015, en el cual se establece por parte de los peritos que se recomienda que la denunciada tenga el acercamiento lo menos posible hacia el evaluado, a fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de este. En atención a esto es que se solicita les sean impuestas estas medidas cautelares. Es todo. Defensor. No hay inconveniente, señoría. Bien, dada la naturaleza del hecho por el cual se vinculó al proceso, estimo que se surten los requisitos de procedencia conforme al artículo 185 y guardan íntima relación con el principio de proporcionalidad. Y además advierto que conforme lo pretendido lo es garantizar la seguridad de la víctima conforme al artículo 170, por lo que el día de hoy se autorizan como medidas cautelares, por lo que Yarlindet Reyes Domínguez, a partir del día de hoy, debe usted cumplir con las siguientes medidas cautelares. Tiene a partir de este momento la prohibición de visitar ciertos lugares, en este caso el domicilio que habita el señor Miguel Ángel Buentello Moreno, el cual es el ubicado en la calle 23 de abril 2005 en la colonia Nueva Madero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. De igual manera tiene la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse de cualquier manera con esta persona, el señor Buentello Moreno, esto siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa con el que cuenta usted. Bien. Sí quedan claras las medidas cautelares. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría. En términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, solicito como plazo de cierre de investigación el de 1 mes y medio. Esto sería para concretar datos de investigación dentro de la carpeta. Asimismo, bueno, y principalmente busca una salida alterna a este conflicto, señoría. El defensor. Sí, señoría, yo creo que para la fijación del plazo de cierre, la ley contempla que se tomen en cuenta las circunstancias y la complejidad del hecho. También le digo a su señoría que el hecho hay que tomar en cuenta que ocurrió en mayo, es decir, ya hace 6 meses. También el plazo lo solicita la Fiscalía para buscar una salida alterna. Creo que eso también ya en esos 6 meses se pudo haber hecho por parte de esa autoridad. Yo creo que lo suficiente aquí sería una semana para que se fijara este plazo para que la Fiscalía acusara. Creo que ya ha pasado un tiempo suficiente y ha tenido tiempo para meditar si quería irse a juicio o no. La intención de que esté hoy aquí solicitando esta vinculación así me lo indica, por lo que solicitaría una semana como plazo de cierre. Gracias. Fiscal, ¿puede anunciar lo que pretende obtener usted durante el plazo que solicita? Sí, básicamente es la entrevista de la esposa del señor Oscar. Es hacer, pues básicamente es eso, señoría, y la inspección y solicitar los datos de antecedentes penales de la señora Yarlindet. Y sobre todo, pues es la salida alterna, señoría. No es la cuestión de que se esté meditando o no, ¿verdad? La señora apenas tuvo la semana pasada acercamiento ante el Ministerio Público. No se le había podido localizar, es por ello que hasta apenas la semana pasada la señora se presentó a la Fiscalía y no se ha tenido oportunidad a platicar con ella para una salida alterna. Cuando refirió a inspección, ¿hay un lugar? En el lugar, sí, del domicilio donde se sucedieron los hechos. Bien. Sobre esto, defensor. Sí, señora, insisto que lo que pretende hacer la Fiscalía dentro del plazo de cierre ya tuvo los 6 meses para realizarlo. En todo caso, que solicite esta ampliación si es que así lo requiere y que antes lo justifique. Gracias. Bien. Una vez que la petición de la Fiscalía y lo expuesto por la defensa, atendiendo la naturaleza del hecho de investigar, lo esgrimido por parte de la defensa respecto al momento que acontecen los hechos, lo que requiere la Fiscalía obtener durante este plazo de tiempo, la medida cautelar que se ha impuesto a Yarlindet Reyes Domínguez, estimo conceder como cierre de investigación el transcurso de 1 mes.
por lo que la investigación debe de concluir el próximo día 6 de diciembre del año que transcurre. Bien. Cabe acotar, Yarlinder Reyes, que el tiempo de duración de la medida cautelar que se le han impuesto lo es durante el tiempo que dure la tramitación y en su caso el juicio, que no deberá de exceder del plazo de 1 año. ¿Alguna otra petición fiscal? No, señoría, gracias. Defensor. Sí, señoría, solicitar a la gestión judicial suba a la plataforma de esta autoridad el video correspondiente a la audiencia de manera inmediata, señoría, para los efectos legales a aquel lugar. Gracias. Bien, en razón de ello se determina que en base a las labores de gestión judicial, con la mayor prontitud suban a esta plataforma la presente audiencia a fin de que sea consultable por la defensa. Bien. Yarlinder Reyes, ¿entendió lo que aconteció en la audiencia? Claro que sí. Bien. Señor Miguel Ángel, ¿entendió lo que aconteció aquí? Señor. Siendo así, al no existir un diverso tema a seguir tratando en esta audiencia, siendo las 9:52, concluimos la misma. Muchas gracias a todos. Gracias. De pie, por favor.